Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, que es nuestro ambiente, nuestro hábitat, todo empieza a morir. Matrimonio, familia, hijos, negocio, finanza. Ya le dije que era un estado, no un lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que puede estar en el lugar, pero no en el estado. Porque hay gente que dice: no, yo estoy en la iglesia. Sí, pero no estás en el estado de adoración. No estás en el estado de la presencia. No estás en el estado de adorarle. No estás en el estado de exaltarle. No se trata solo de estar en la iglesia. Se trata de entrar a la intimidad, al estado de adoración, al cara a cara con Dios. Misión Internacional El Shaddai, avanzando en el reino, presenta una palabra revelada de Dios para llevar su vida a un nuevo y mejor nivel. Hoy le daremos a conocer principios bíblicos para alcanzar una vida victoriosa y feliz. Sea usted bienvenido. Quiero comenzar explicando un poquito qué pasó cuando Israel perdió el arca. Cuando los filisteos vinieron y pelearon contra Israel, que eso lo expliqué en el día del arca, Israel perdió el arca y desde entonces Israel empezó a perder todas las batallas. El arca representaba la presencia misma de Dios. O sea, en otras palabras, cuando la presencia de Dios está en una persona, en una familia, en una iglesia, es imposible que nosotros vayamos a fracasar. Es que Dios mismo no puede fracasar si está con nosotros. Entonces el pueblo empezó a morir. Miles de personas murieron en el transcurso de los años en la que el arca estuvo entre los filisteos y no en Israel. Por eso es que cuando la presencia de Dios no está en la vida de una persona, usted ha notado, todo comienza a morir. Entonces, cuando Dios está ausente, me ayuda con los niños, por favor. Cuando Dios está ausente, la gente deja de cambiar. O sea, cuando uno deja de tener esos encuentros con Dios, vamos a parar el cambio. Hay muchas personas que traían un cambio progresivo en su vida, pero en algún momento un stop. ¿Ha visto eso usted? O sea, empezaron bien, empezaron dejando la ira, el enojo, el rencor, y de pronto hubo un stop, un alto en el proceso de cambio. ¿Qué pasó en ese stop? ¿Qué pasó en ese alto? La persona perdió comunión con Dios, perdió intimidad con Dios. En el momento que la persona perdió esa intimidad con Dios, esa persona, mira con los niños, por favor. La gente, no quiero gente que esté caminando. Paró ese cambio porque no hubo intimidad con Dios. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que dejó de tener intimidad con Dios? Comienza a practicar religión. ¿Qué es religión? Religión es la práctica de una costumbre espiritual. Por eso la gente dice: ahí están unos religiosos, y nos dicen a nosotros porque nos ven orando, cantando, hablando de Dios. Entonces entramos en ese concepto de religiosidad. Pero Dios no quiere que nosotros seamos enteramente seres religiosos. Él quiere que nosotros llevemos una vida de intimidad y una vida de relación personal con Él. Entonces, la presencia de Dios, me cambias el sonido, José, hasta que lo encontremos. La presencia de Dios, donde no es celebrada ni honrada, sencillamente, voy a explicar esto para dejar claro algunos conceptos. Dios está en todos lados, porque es omnipresente, pero Dios no se manifiesta en todos lados. Por eso usted puede ver que hay ciertos momentos donde en nombre de Dios nosotros oramos por los enfermos y los enfermos no se sanan. En nombre de Dios nosotros declaramos a un demonio que se vaya y el demonio no se va. No es que Dios no estaba ahí. El problema ahí es que Dios no se puede manifestar. Dios no se puede, anote esa palabra, manifestar.
porque luego la vamos a leer en la Biblia. Dios no se puede manifestar en un lugar o en una persona cuando ésta no tiene intimidad. Se lo voy a dar ya de entrada. San Juan 14:21. Anote esto porque hay mucha gente teológica que dice: ¿por qué dicen que Dios solo se manifiesta allá si Dios está en todos lados? Y porque Dios es omnipresente y es uno de sus 3 atributos principales. Se lo voy a mostrar acá. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Está San Juan 14:21? Entonces usted lea, no solo mire, participe. Te prometió recibir cada palabra. Que dice: el que tiene mis mandamientos. 14:21. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice? ¿Qué dice que hará? Me manifestaré. Entonces, una cosa es la persona misma de Dios, dice Dios, yo estoy. Y otra cosa es la manifestación de la persona. Contigo nos vamos a entender. O sea, una cosa es que la persona esté y otra cosa es que la persona haga un manifiesto. Alguien puede estar, pero sin manifestarse. El problema del sistema religioso es que dicen: Dios está aquí. Claro que sí, como Dios está también allá en Nueva York cuando cayeron las Torres Gemelas. O sea, Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Dios está aquí ahora mismo. Pero la manifestación de Dios, que Él se haga real al mundo natural, sanando, liberando, bautizando en lengua, que Él se manifieste en un acto en el que nosotros podamos comprobarlo, solo sucede si la persona tiene una relación personal e íntima con Dios. Déselo más fuerte, usted promete responder. Ok, entonces por eso sucede que hay momentos donde la gente dice: wow, dicen, qué atmósfera la que había en el servicio. Dice, otros dicen, qué dura estaba la atmósfera. Estuvimos intercediendo, haciendo rompimiento, y la atmósfera estaba tan dura. No pasó nada, no hubo un milagro, no hubo un llamado, no hubo salvación, no hubo nada. ¿Qué pasó? Dios, uno dice por ignorancia, Dios no estaba ahí. Dios, a ver dónde andaba Dios. No, Dios estaba ahí, pero a raíz de no ser honrado, a raíz de no ser celebrado, a raíz de no haber encontrado alabanza y adoración genuina, a raíz de no haber encontrado honra en el altar a través de las ofrendas, a raíz de no haber encontrado arrepentimiento en las personas, sencillamente Dios dice: yo no puedo manifestarme en un lugar donde la atmósfera no está preparada para hacer un acto de manifiesto público. Escuche, cuando un lugar, tome ese lugar como una familia, una iglesia, cuando un lugar o una persona, un grupo de personas tiene la atmósfera preparada, usted no tiene que pedirle a Dios que intervenga, porque el mismo Jesús dice: me manifestaré a Él. No tiene que pedirle al Señor que sane. Por eso uno de mis anhelos siempre de mi corazón ha sido tener servicios donde yo no ponga las manos sobre las personas para ser sanadas y liberadas, sino que esas personas puedan conectarse directamente con Dios y que Dios se les manifieste a ellos, como ya hemos tenido milagros en la iglesia, y que ellos tomen de la atmósfera directa del cielo. Diga conmigo: Dios está en todos lados. Más fuerte: Dios está en todos lados. Más fuerte: Dios está en todos lados. Pero no en todos lados se manifiesta. ¿Cómo sé que Dios se manifestó en un servicio? Le voy a dar cualquier cantidad de señales. Uno, la gente empezó a cambiar. La gente dice: yo vine de una manera, me voy de la iglesia de otra manera. Vine agarrado del pelo con la mujer, vamos abrazados porque nos perdonamos. Algo pasó, Dios se manifestó diciéndote: perdona. Algo.
¿Qué pasa con el sistema religioso? ¿Qué pasa donde Dios no está o donde la manifestación de Dios no es real? Tú llegas con un problema y te vas no solo con ese problema, sino con el problema de 4 personas más. Señales de que Dios se manifestó. Personas siendo liberadas. ¿Qué vio usted en el servicio cuando ni siquiera habíamos predicado? La gente estaba vomitando, la gente estaba liberándose. Nosotros podemos poner manos, pero nosotros no podemos hacer que la gente llore y que la gente vomite. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo. Yo puedo poner manos sobre los enfermos, pero es Él quien se va a manifestar. Vamos, tócalo, dígale: hoy Dios se va a manifestar en tu vida. Muchos de los que estamos aquí venimos de iglesia. Déjeme darle más señales. La gente se estaba sanando, liberando, transformando, cambio de corazón, arrepentimiento, salvación, alabanza y adoración genuina. La gente no está distraída. O sea, hay señales de esa manifestación de que Dios está en un lugar. Como todos venimos de un contexto religioso, donde íbamos a hablar de Dios, a hablar en su nombre. Pero estoy tan seguro que la mayoría de los que estamos aquí, que venimos de un sistema religioso organizado, nunca vimos una manifestación de Dios ante nuestros ojos. Nunca vimos un drogadicto agarrar la droga y el arma y decir: me arrepiento. Nunca vimos un enfermo decir: dejé la enfermedad. Nunca vimos un hombre que mataba decir: me arrepiento del asesinato. No vimos manifestaciones no vimos señales de que Dios se haya manifestado. Por eso es que la gente dice: ¿por qué vas hasta Pinalejo? ¿Por qué vas tan largo? ¿Por qué ese afán de viajar tanto? La respuesta es sencilla. La respuesta no requiere mayores explicaciones. Hay una atmósfera donde Dios se manifiesta. Ahora escucha. Cristo no se pudo manifestar en su propia tierra. Dice que no pudo hacer sanidades y milagros. ¿Por qué no pudo? Porque no había una atmósfera preparada para que Él se manifestara. Entonces, escúcheme. Usted en lo natural, usted no abre la boca si no le piden opinión acerca de algo, ¿verdad? ¿Sí? Usted escucha que 2 personas están hablando y usted está ahí. Usted no va a participar por respeto y por cuestiones de principio. Usted no mete la boca ahí. Pastor, pero yo conozco a alguien que no lo llaman, pero siempre es invitado. Dios funciona de esa manera. Dios está. Pero lo que activa la manifestación de Dios son varios ingredientes que la iglesia tradicional no los entiende. Para empezar, Dios no se puede manifestar en un lugar donde hay desorden. O sea, Dios está, pero está con el teléfono, estás chateando, estás hablando aquí, estás en el Facebook, estás aquí, Dios dice: aquí estoy, no pasa nada, pero yo no me puedo manifestar. No me puedo manifestar en tu vida porque no hay orden divino. Si en cada reunión nosotros preparáramos nuestro corazón, preparáramos nuestra mente. Porque hay gente que se sale quejando de pronto: pastor, disculpa, pero es que en la reunión aquel me vio aquí, el parqueo. Hijo, pero es que usted venía con otra expectativa. Cuando nuestra expectativa es venir a encontrarnos con Dios, nos importa poco qué está pasando a nuestro alrededor. Déjelo más fuerte. Levante la mano, diga conmigo: Dios, manifiéstate en mi vida. Dígalo: quiero que te manifiestes, que te hagas público. Eso significa manifiesto, un acto público, algo que puede ser visto, escuchado. Eso es una manifestación. Entonces, ¿qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios en el original es rostro. Eso significa la palabra presencia. O sea, en otras palabras,
Cuando alguien se encuentra con Dios, es como cuando la Biblia dice que Moisés tuvo un encuentro con Dios cara a cara. Ese es un encuentro con la presencia de Dios. Entonces, vea, se lo explico de esta manera, para hablar acerca de lo que es la presencia de Dios. ¿Usted sabía que Dios primero creó los ambientes antes que las criaturas? Hablando acerca de su presencia. Por ejemplo, Dios primero hizo el agua, no el pez. Dios le creó el ambiente idóneo al pez para luego ponerlo ahí. Dice que separó las aguas y después digo, háganse los peces del mar. Cuando Dios no hizo los animales y luego en la selva. Dios hizo la selva y después creó los animales. O sea, así sucedió con todas las creaciones. Pero sucedió algo particular con nosotros. Vamos a ver. Quiero poner claro esto. Antes de crearnos Dios a nosotros, ¿qué dijo Dios? ¿Hizo el mar? ¿Ese es nuestro hábitat? ¿Hizo la tierra? Eso es dijo, voy a hacer la tierra para que vivan ahí. ¿Eso dijo? ¿Eso dijo? ¿Voy a hacer la tierra para que vivan ahí? No. Dios dice, hagamos al hombre. La tierra, Dios hace la selva y todo y pone los animales. Acuérdese usted que Dios había creado el Edén para nosotros. Esto está poderoso. Dios había creado el Edén, que es un lugar de continua eternidad, donde no hay tiempo. Cuando Dios nos creó a nosotros, Él recurrió al ambiente donde Él estaba y dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué Adán murió? Adán murió a los 900 años cuando salió del Edén, salió del ambiente. El Edén es un estado, no es un lugar. La gente dice, está en estado de coma. Después pregunta, ¿dónde? En el hospital. Bueno, para quien entienda esos conceptos, el Edén era un estado, no un lugar. Por eso el Edén jamás lo encontraron. Jamás. Hallaron todo. Nunca encontraron el Edén. Porque cuando Adán pecó, dice que Dios puso ángeles para que guardaran el árbol de la vida, para que Adán no accediera ahí y fuese eterno. Entonces, si un pez muere sin el agua, si sacas a un animal de la selva, va a sufrir y va a terminar muriéndose. Sacas a un oso polar del polo norte, se va a morir ahí en el patio de tu casa. Cuando un hombre sale de la presencia de Dios, le sucede lo mismo que al pez. Comienza a morir porque nuestro verdadero hábitat es un estado y es en la presencia de Dios. Dame audio, por favor. Todo empieza a marchitarse, todo empieza a secarse. Cuando una persona sale de la presencia de Dios, todo se empieza a secar. Entonces, diga conmigo, mi ambiente es la presencia de Dios. Más fuerte, diga, mi ambiente es la presencia de Dios. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, que es nuestro ambiente, nuestro hábitat, todo empieza a morir. Matrimonio, familia, hijos, negocio, finanza. Ya le dije que era un estado, no un lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que puede estar en el lugar, pero no en el estado. Porque hay gente que dice, no, yo estoy en la iglesia. Sí, pero no estás en el estado de adoración. No estás en el estado de la presencia. No estás en el estado de adorarle. No estás en el estado de exaltarle. No se trata solo de estar en la iglesia. Se trata de entrar a la intimidad, al estado de adoración, al cara a cara con Dios. Y así hay personas que usted no las mira todos los días en la iglesia. Sin embargo, mantienen una relación muy cercana con Dios. ¿Por qué? Porque ellos permanentemente llevan una vida
de obediencia, de relación, de oración, de adoración, de ayuno. Entonces, la relación con Dios, esa relación con Dios, en la presencia de Dios, escuche, anote esto, la relación con Dios solo puede ser sostenida por encuentros personales continuos en su presencia. Es como, mira acá, es como que usted quiera sostener su matrimonio sin relación. Es lo mismo. No podemos mantener una relación con Dios sin encuentros continuos con Él. Si la relación con Dios no tiene momentos de intimidad, se volverá vacía. ¿Cuál es el problema de la gente religiosa? Y es donde cae mucha gente de nuestra iglesia. Nosotros tratamos de preparar no sabe todo lo que luchamos por tener el ministerio de alabanza que tenemos. No sabe todo lo que se hace aquí para tener el ambiente. Aquí se ora, aquí se ayuna, aquí se intercede todos los días, de madrugada, mediodía, en la noche. Aquí estos muchachos de alabanza se les está tratando de siempre meterles algo para que tengan algo nuevo. Pero no se trata solo que usted venga al lugar. Se trata que usted puede entrar al estado de adoración. Usted puede estar con las manos levantadas y no estar en la presencia de Dios. Usted puede estar con los ojos cerrados, pero estar pensando en Chencha, allá en la 7 calle, Tercera Avenida, allá donde venden en el mercado de Concepción. Usted está pensando allá. No se trata solo de estar en el lugar. Se trata que usted pueda entrar al estado del Edén, donde usted puede estar conectado con la presencia de Dios. Dele un aplauso. Usted diga: voy a tener un encuentro con Dios. Dele un grito de victoria. ¿Está aquí la iglesia? Por ejemplo, cuando usted está dormido, ¿en qué estado está? ¿Acostado, pastor? No, ¿en qué estado? Descanso, inconsciencia. O sea, usted en ese momento está inconsciente. No está consciente de lo que está pasando a su alrededor. La mujer puede entrar, usted está ahí con la boca abierta, lenga gibla. Usted no está consciente de eso. Está en un estado, dice, de descanso del cuerpo, sí, en un estado de inconsciencia de su parte cognitiva y todo eso. Pero usted está en un lugar. Esto de estado y lugar usted tiene que saberlo, porque hay mucha gente que cuando viene a la presencia de Dios miran que el vecino está llorando, aquel está postrado, pero ellos están con los ojos pelados. Es como aquel que no se puede dormir, dice: este ya se durmió, todavía aquí despierto. El Edén era un estado, no un lugar, donde Adán podía hablar directamente con Dios, donde Adán podía meterse al mar y vivir un año dentro del mar, poniéndole nombre a 15,000 especies de pescados que hay en el mar. O sea, era un estado de vida, no un lugar. Dios te llama a un estado de vida, a que le ames, que le adore, a que te rinda, a que te humilles. Den un aplauso a la iglesia, por favor. Ahora pongo esto del dormir. Usted entra en un estado de descanso, dice, de inconsciencia. Pero le digo algo: ¿usted se puede dormir con la televisión a todo volumen? Ni que tenga mucho sueño. ¿Se puede dormir usted con el niño llorando en la sala? ¿Se puede dormir usted mientras el cipote salta en la cama? No, usted dice: voy a dormir, voy a tomarme una siesta a las 2 de la tarde. Vieja, apagar la tele, amarrar los cipotes si es posible, sacarlos al patio, cerrar la puerta. Quiero este momento de silencio. Y ahí, en ese momento en el que usted está suave con una música, usted entra en un estado. Hay mucha gente que quiere entrar a un estado de Edén, adorar, exaltar, y están con los ojos pelados. ¿Algún día usted se durmió con los ojos abiertos? No. ¿Algún día usted se durmió? Escúcheme, hay gente que quiere entrar en un estado de oración con el teléfono en la mano, con los ojos abiertos, hablando con el vecino, viendo quién está en la otra esquina. Si quieres entrar en un estado de adoración, tienes que desconectarte, tienes que desconectarte, tienes que desconectarte, tienes que desconectarte, para que lo que tengas es un sueño y no una pesadilla. Dile a que está a tu lado: hoy voy a tener un encuentro con Dios. ¿Cuántas veces Dios ha querido que nosotros tengamos un encuentro con Él, pero nosotros no tuvimos el ambiente correcto para eso? Se lo repito por última vez: si la relación con Dios no tiene ese momento de intimidad, se volverá vacía, religiosa.
Es una necesidad que vivamos en constante intimidad con Dios. Y aquí quiero liderazgo, quiero que me escuchen atentamente lo que voy a decir a continuación. Hay una diferencia entre trabajar para Dios y caminar con Dios. Se lo repito. Hay una diferencia entre trabajar para Dios y caminar con Dios. Cuando uno va a leer el listado de los hombres de la fe, de los héroes de la fe, encuentra, y Abraham caminó con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar para Dios y caminar con Dios? Escuche esto. Usted puede trabajar para alguien sin estar con él, sin tener relación con él. Voy a darle un ejemplo bíblico para que me entienda. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Puedes subir la guitarra, guitarrista, por favor, suave. Apocalipsis 2, yo conozco tus obras. ¿Está en la pantalla? ¿Qué más dice? Arduo trabajo, no era una iglesia haragana. Paciencia, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente para mí, dice el Señor. No has desmayado. Estás ahí en pie. Tienes la casa de paz. Has luchado, has pagado el transporte. Has estado ahí, la casa de paz está en pie. Has luchado, has perseverado, has trabajado, has evangelizado. Pero en el verso 4 hay algo bien poderoso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado. Ok. Dije que había una diferencia entre trabajar para Dios y caminar con Dios. Esta iglesia tenía un problema muy sencillo de entender. Ellos trabajaban para Dios. Ellos evangelizaban. Ellos se unían para que la iglesia incluso detectara a los falsos profetas. Pero tenían un pequeño problema. Se habían apartado de la relación íntima con Dios. ¿Qué sucede cuando un líder solo se queda trabajando para Dios? No voy a ser líder, yo tengo que predicar, yo tengo que congregarme, pero se olvida de caminar con Dios. Tarde o temprano, su liderazgo queda vacío, sin esencia, hueco. Él dice, no, yo sigo pagando el transporte. No, yo sí, mi casa, yo tengo la casa de paz siempre. Tengo que apoyar al pastor, tengo una demanda de no dejar solo a mi pastor. Y yo estoy trabajando para la visión de la iglesia. Sí, pero a la hora de verle, Dios dice, ustedes tienen una situación. Tengo contra ti algo. Ustedes dejaron la relación íntima conmigo. Ahora escuchen. ¿Por qué Dios no los deja ahí? ¿Por qué Dios no se queda diciendo, no hombre, lo importante es que trabajen? Lo importante es que tengan paciencia, han tenido paciencia. Lo importante es que den los frutos en la visión. Dios dice, no. Yo tengo contra ti algo. Y es que para mí, dice Dios, lo primero es primero. Y lo primero es que tú tengas relación íntima conmigo. Lo primero es que camines de la mano conmigo. Lo primero es que vengas a postrarte ante mi presencia. Lo primero es que me obedezcas en la intimidad y en público. Llega un momento donde uno quiere sustituir el trabajo por la relación. Y eso se lo puedo predicar mañana al gobierno. O sea, en otras palabras, estoy cumpliendo muy bien con la misión de Dios. Oh Dios, yo ando salvándote las almas. Oh Dios, yo estoy apoyando el ministerio para que predique la buena nueva. Oh Dios, yo estoy apoyando la intercesión para que las almas vengan. Y eso sustituye
La intimidad. ¿Sabe cómo es eso? Como que le digas a tu mujer: yo te doy casa, yo te doy carro, yo te doy tarjeta de crédito, yo te pago la escuela de los hijos, yo te doy lo del salón, yo te doy todo, así que tranquilo. Pero eso nunca va a sustituir el momento de intimidad. La mayoría de cristianos se quedaron haciendo el trabajo y se olvidaron del quien les dio el trabajo. ¿Y cuáles son las señales de un líder, de un anciano, un ministro, un pastor que se quedó solo con el trabajo? Lo miras estresado haciendo el trabajo. Por eso cuando Marta estaba haciendo el trabajo para Dios, ella estaba preparando la comida para Jesús, y sin embargo Jesús le dice: deja de hacer eso, te veo afanada y turbada. Lo más importante era intimidad, y lo está haciendo María. Si tienes que poner trabajo e intimidad, Dios dice: tengo contra ti algo, has dejado la intimidad conmigo. Hay señales de que una persona se quedó haciendo el trabajo para Dios sin relación. Comienzan a estresarse, empiezan a hacer el trabajo a su manera, empiezan ellos a pedir demanda a su autoridad. Se olvidaron de la relación con Dios. Si están en alabanza, empiezan a demandar que quiero ser el primero, quiero cantar las primeras 3 canciones, quiero cantar las canciones que más me sé. Se quedan haciendo el trabajo a su manera y se olvidan al final quién es que los puso a trabajar ahí en el altar. Es una señal, escúcheme, de un líder que aunque trabaja para Dios, dice: antes que el trabajo es mi relación con el que me confió estas almas. ¿Por qué miras pastores estresados? ¿Por qué miras pastores más viejos cada día? ¿Por qué miras pastores, o digo ancianos, más angustiados? Porque ellos están con una carga, la carga del trabajo de la iglesia, pero ellos no han hecho la parte que Jesús dijo: tienen que venir a mí, tienen que venir a mí, tienen que venir a mí. Yo los voy a hacer descargar, yo los voy a hacer descansar. Eso solo es posible en tiempos de intimidad con Dios. Levante las manos al cielo, diga: Señor, perdóname. ¿Cuántos se consideran buenos trabajadores del reino? ¿Quiere que se lo diga? Es como ser buen padre y ser un mal marido. Así es. Pastor, ¿qué opina? Es el líder, trabaja, anda evangelizando aquí, pero tiene un problema en la intimidad. No voy a decir lo que iba a decir. Y eso le pasó a muchos líderes. Se fueron quedando vacíos haciendo el trabajo. Seguían teniendo paciencia. Seguían detectando los falsos profetas en la iglesia. Seguían guardando la fe como la iglesia de Éfeso. Pero poco a poco, esto es poco a poco, seguían haciendo el trabajo, seguían haciendo la casa de paz, seguían dando el discipulado sin relación. Pero poco a poco poco a poco los problemas, poco a poco las dudas, poco a poco los temores, poco a poco las ansiedades, lo fueron sacando. Más temprano que tarde, la historia se va a repetir. Quedará vacío. Y cuando quede vacío, dirá: yo no tengo nada que dar ya. ¿Qué le ha pasado a pastores, líderes que se quedaron sin nada que dar? ¿Cuáles son las señales de que hemos perdido la intimidad con Dios? ¿Está aprendiendo la iglesia hoy? ¿Cuáles son las señales que una persona ha perdido la intimidad con Dios? Ya, las señales de que ya, como quien dice, se cortó esa intimidad. Número 1, las personas se vuelven duras de corazón. A eso le llamo yo emociones duras. Tú lo vas a ver en la adoración. La gente está al lado llorando. La gente está tirado al piso. Lo vimos el jueves. El jueves estaba todo. Yo lo pude ver el jueves. En la adoración había gente postrada. Había gente adorando. Y siempre había uno masticando chicle.
Los demás estaban en un estado de adoración, en un estado en la presencia de Dios. Él estaba haciendo otras cosas. ¿De qué me habla eso de que cuando viene la adoración la gente está con emociones endurecidas? Estás apartado de la intimidad con Dios. Porque cuando alguien está en intimidad con Dios, solo levanta las manos y le es imposible, escúchame, es imposible que se quede duro. Es imposible que se quede duro. Cuando tiene intimidad con Dios, hay un quebrantamiento interior. Las personas que ya perdieron la intimidad son duras. Número 2, la pérdida de la pasión por Dios. Ya no hay ese deseo por estar con Él. Ya no hay deseo por estar en la casa de Dios. Le voy a hablar bíblicamente. Dijo el salmista David esto, como el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Más profundo, dijo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré? Él estaba apartado de la casa de Dios en ese momento. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Él dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Verso 4. Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí. ¿Al acordarse de qué? De cómo yo iba con la multitud en el bus que iba para el Shaddai, y íbamos cantando una canción. Él iba y era el líder, era David. Yo los conducía y hasta yo llevaba el bus con gritos de alegría, entre voces de alegría. Me acuerdo de todas esas cosas. Ese es el estado de una persona que estuvo en intimidad y ahora está apartado. Dice: me acuerdo de esas cosas. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Si es tu caso, ven a la fuente este día, no apagues la televisión, y ven a llenarte de la presencia de Dios, que es un manantial para todo aquel que quiera ser saciado. Número 3. Pecado continuo sin arrepentimiento. Cuando una persona está en intimidad con Dios, no digo que va a ser perfecta, pero tiene una conducta de arrepentimiento cuando falla. ¿Qué le impide a una persona tener un encuentro con Dios? Número 1, porque hay gente que le cuesta tener un encuentro con Dios. Anote esto, por favor. Número 1, no han muerto a su ego. El ego les impide tener un encuentro con Dios. 2, se han vuelto conformistas. Se quedan con el encuentro con Dios que tuvieron hace un mes. Se quedan con lo que recibieron el jueves. Eso no es suficiente. Eso es un obstáculo, el conformismo. 3, distractores. Hay personas que han recibido en su vida un distractor. Lo alimentan. Eso es un mensaje de texto. Una persona que te está escribiendo y han aceptado ese distractor incluso en medio de la reunión. Te sientas con la misma persona que siempre te distrae cuando viene la adoración. Has aceptado un distractor. Eso te va a impedir tener intimidad con Dios. Cuando vengas a la iglesia, es más, siéntate en un lugar donde tú digas: este va a ser el lugar idóneo. Por eso me dice la gente: pastor, yo anhelo estar siempre delante, porque cuando estoy atrás, la gente como que atrás está vendiendo chicles, baleadas, la gente está ya vendiendo verdura. Me gusta estar siempre cerca. Pues yo le digo: vente temprano entonces, para que esté metido en el momento de la adoración, en la presencia de Dios. Esos son obstáculos. Y por último, ¿qué más impide a una persona tener un encuentro con Dios? La falta de hambre por la presencia de Dios. El salmista decía: mi alma tiene sed. Cuando alguien ya perdió el hambre, ya no se puede hacer nada. Porque ¿sabes qué produce el hambre? El hambre tiene varias consecuencias. El hambre produce desesperación.
Cuando tú no has comido, estás desesperado. Cuando alguien tiene hambre por Dios, anda desesperado. Tú lo miras que no vino 15 días a la iglesia, pero cuando lo vuelves a ver, lo miras en los dos servicios, lo miras en primera fila, dices que andaba hambriento, tenía días de no estar en un momento de intimidad con Dios. ¿Qué pasa cuando la gente ya perdió el hambre? El hombre saciado desprecia el panal de miel. Cuando ya la gente pierde el hambre. Es más, mire qué fuerte está esto. El estado más caótico de un alma, véase lo explico, no es haberse quedado sin Dios. Porque cuando esta alma necesita a Dios y tiene hambre, viene y corre a Dios. El estado más caótico del ser interior nuestro es ya no sentir la necesidad de Dios. Porque mientras una persona como David dice, el salmista, el gran salmista dice, porque él se apartó de la casa de Dios un tiempo, y él dice, yo me acuerdo de esto y me quebranto, lloro todas las noches, mi alma tiene sed por él. Tarde o temprano esa persona va a ser saciada. Tarde o temprano esa persona va a venir y va a pedir perdón y se va y va a estar ahí. Pero qué triste es aquella persona que está en un estado en el cual no siente la necesidad de Dios. Dice, me da lo mismo ir o no ir a la iglesia. Me da lo mismo orar o no orar. Para mí es lo mismo. Qué caótico, qué caos en el alma de una persona que ya no tiene la necesidad de venir a su presencia. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos. Diga como el salmista, mi alma tiene sed. Y si usted está en un estado de caos en el que su alma ya no anhela, ese es el estado más caótico de un alma, es cuando ya no siente la necesidad de Dios. Hay muchos que pecaron y se fueron una semana a llorar arrepentidos, diciendo, mi alma tiene sed de perdón, y corren a Dios buscando perdón. Pero cuando un ser humano dice, yo ya no siento la necesidad de Dios, he ido a la iglesia y me da lo mismo cuando voy que cuando no voy, me da lo mismo, esté en un estado caótico, un estado de crisis. Levanta tus manos al cielo. Si no has tenido hambre, prepárate para un encuentro con Dios. Cierra tus ojos. Evita cualquier distractor. Vamos a entrar en un estado, en un Edén en los próximos 5 minutos. Míreme acá. ¿Cuáles son los resultados de un encuentro con Dios? Lo voy a explicar conforme pasen los domingos. 1, un encuentro con Dios. Quiero que todo el mundo esté sentado, por favor. Trae cambio. Si tú vienes a la iglesia y tú estás con tu teléfono, tú estás viendo a ver quién vino nuevo o quién ya dejó de venir a la iglesia, si estás viendo en qué se equivoca el pastor, el texto o la alabanza, yo te quiero decir, tú vas a regresar a tu casa y va a ser lo mismo que haber ido al parque, al menos del estadio, viene gozoso y ganó tu equipo. Vas a llegar igual o peor. Pero cuando tú viniste a la casa de Dios y tú dijiste, yo voy a buscar un estado este día, yo estoy tan seguro que nunca vas a regresar a tu casa igual que como entraste a este edificio. Y número 2, otro resultado de un encuentro con Dios. Primero es que produce un cambio. 2, te vuelve más consciente de Dios que de tu realidad. Cuando viene un encuentro con Dios, nos volvemos tan conscientes de Él
Y nos volvemos tan inconscientes de nuestra realidad. Por eso es que cuando alguien estaba en la presencia de Dios y tú le dices, ¿sabes qué? Mañana es lunes y tienes que, va a llegar a la cita que y tienes que ir a pagarnos. Él dice, no pasa nada, hoy es domingo y disfruto de estar. Te vuelves tan consciente de Dios que tu realidad pasa a segundo plano. El problema de la gente que no tiene intimidad con Dios es que están viviendo su realidad y no la realidad de Dios. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, Dios se vuelve real en su vida. Para muchos, la enfermedad es más real que Dios. Yo he tenido testimonios aquí en la iglesia a través de los años de personas que entraron a la iglesia, se olvidaron de la enfermedad, comenzaron a alabar, comenzaron a saltar y de pronto se dieron cuenta que el dolor de brazo ya no está. Porque cuando alguien está en intimidad, se vuelve tan consciente de Dios que su realidad pasa a segundo plano. Pero cuando alguien no quiere dejar su realidad, dice, ¿cómo voy a adorar si estoy enfermo? ¿Cómo voy a adorar si me duele el brazo? ¿Cómo voy a adorar si me duele la rodilla? Está, en otras palabras, su realidad es más que Dios. Cuando alguien adora, te cuento algo, Dios dice, yo voy a cambiarte tu realidad. Yo voy a cambiarte tu realidad. Yo voy a cambiarte tu realidad. Adórame, 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 adórame. Adórame, yo te sano. Adórame, yo te libero. Adórame, yo te restauro. Año de perdón y condonación de deuda. Adórame y Dios te perdonará las deudas. Tu presencia es el cielo para mí. En la intimidad sucede algo que se llama concepción, que el apóstol lo refirió el jueves. O sea, en la intimidad, en esa concepción, somos embarazados de sueños, planes, proyectos. Los proyectos de una iglesia no pueden salir de estar leyendo el periódico. Los proyectos de una iglesia no pueden salir de estar viendo el noticiero. Los proyectos de la iglesia deben nacer, deben ser concebidos en una relación. De ahí saldrá el proyecto de la casa, de ahí saldrá el proyecto de la universidad, de ahí saldrá el proyecto del negocio. Aflojo eso, el aplauso ahí. La gente que perdió intimidad dejó de soñar y dejó de recibir proyectos nuevos y se volvieron rutinarios y predecibles. Cuando cerró el año, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos este año? ¿Qué quieres que hagamos este año? Quiero que muestre lo que vamos a hacer este año. Yo no puedo irme allá a cofradía y hacer lo que me da la gana en el tiempo que yo quiera. Hacer lo que... No. Tengo que estar en la intimidad. Y es en la intimidad donde Dios te muestra lo que va a pasar. Ahí es donde Dios te muestra los sueños. Ahí es donde Dios te muestra los proyectos. Ahí es donde Dios te muestra lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen, pastor, yo necesito un encuentro con Dios? 1, 2, 3, 4. Los demás ya pasan todo el tiempo en la presencia de Dios. Levanta tus manos al cielo. Por el tiempo voy a parar aquí, porque tengo toda la mitad del sermón de las 3 para ustedes. Levanta tus manos. Yo te voy a pedir que dejes las notas a un lado. Dejes tu Biblia a un lado por un momento. Y piensa 2 cosas. Lo primero, eso yo no lo sé, así que no lo digo de modo de juzgar a nadie acá. Yo no quiero juzgar a nadie. Yo no soy juez de nadie acá. Yo quiero hacer esta pregunta para que usted mismo sea su propio juez. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Recuerda usted la última vez en la que usted tuvo un encuentro con Dios? ¿Cuándo fue? Algunos tendrán que remontarse hace 2 años. Otros tendrán que remontarse hace 3 días el jueves. Otros tendrán que remontarse hace 5 años. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro
personal y real con Dios. Levanta tus manos al cielo. Olvídate de derecha, izquierda, olvídate de todo. Es más, olvídate de tu realidad. Tal vez te duele un brazo, olvídate de la realidad. Desconecta tu mente de la realidad. Vamos, tienes que entrar en un estado. Tienes que entrar en un estado. Acuérdate del ejemplo que puse cuando vas a dormir. Tienes que entrar en un estado. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un encuentro con Dios? Pastor, pero yo he trabajado, nunca he dejado de congregarme. Y tal vez, hijo, eso sea cierto. Y tal vez eso es de admirarlo. Desde que tomaste la casa de paz, has estado ahí todos los miércoles. Desde que tomaste la red de servicio, los líderes, has estado ahí. Has estado trabajando, has sido fiel. Pero la pregunta no es esa ahora. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que estuviste ese tiempo de intimidad con Dios? Si tú dices, pastor, fue hace mucho tiempo, levanta tu mano y vamos a pedirle perdón a Dios. Y vamos este momento, los siguientes 5 minutos, vamos a tener un tiempo de intimidad con Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos. Quiero a todo el mundo orando. Algo que sucede, no lo olviden, en el encuentro con Dios es el cambio de corazón. Usted no puede estar con un encuentro con Dios en silencio. Hay señales de cuando la gente está concibiendo. Están llorando. Aquel que no tiene encuentro con Dios está con un corazón duro. Le cuesta. Está bostezando. Está viendo el reloj. Está distraído. Aquel que está en intimidad con Dios, levanta tus manos. Hay muchos de los que están aquí que hace 2 años fue el último encuentro con Dios. Hace 3 años. ¿Cómo vas a sobrevivir, hijo, si hace 1 mes, si hace 2 meses, si desde el 31 de diciembre no tienes un encuentro con Dios? Pastor, yo quiero tener un encuentro con Dios hoy. Levanta tus manos entonces. Un encuentro con Dios provoca cambio. Pablo, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con Dios camino a Damasco. Cuando vio una luz que resplandecía, cayó al piso y dijo: ¿quién eres? Él dijo: yo soy Jesús, al cual tú persigues. Un encuentro con Dios puede cambiar. Pablo, después de 3 días, se levantó a predicar la palabra. Un encuentro con Dios fue suficiente para que Pablo dejara de ser un perseguidor. Un encuentro con Dios te va a bastar para dejar de ser pasivo, para dejar de ser violento. Un encuentro con Dios te bastará para dejar la ira, para dejar el enojo. Un encuentro con Dios te bastará, papá que estás aquí, para dejar la violencia. Mamá, un encuentro con Dios bastará para que dejes los celos, para que dejes la envidia, para que dejes la ira y el enojo. Levanta tus manos al cielo. Los siguientes minutos, muchachos, tiene que haber algo fresco. Levanta su mano en la iglesia. Déjame el piano nada más. Cierre sus ojos. Vamos a entrar en un estado de Edén. Por los siguientes 5 minutos que terminemos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle perdón a Dios por no haber tenido intimidad. Eso es como cuando una mujer o un hombre se le ha negado la intimidad a su pareja y después de tantos meses vuelve y dice: ¿sabe qué? Perdóname por todos estos años. Pídele perdón a Dios por las veces que Él quiso hablar contigo, las noches que Él te despertó para que tú fueses a tu cuarto de adoración y te tiraras al piso a adorar. Pídele perdón por las veces que Él tocó tu cuarto, te despertó a las 2 de la mañana y tú te empezaste a pelear con Dios y con el sueño. Dios te estaba tocando el corazón diciéndote: quiero que te postres 5 minutos. Quiero que medites en mí 10 minutos. ¿Cuándo fue la última vez? Él ha tocado el corazón. Él ha tocado la puerta a nuestra intimidad. Él ha tocado la puerta en nuestra intimidad. ¿Cuántas veces se la hemos cerrado? La gente que estaba así es gente que dejó de responderle a Él. ¿Cuándo fue la última vez? Pastor, fue hace 1 mes, 1 semana, 2 días, 3 días, 4 meses. Este es un día de tener una intimidad con Dios. Algo está pasando en el mundo espiritual. Y Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar. Quiero los sugieres en su lugar. Hasta los que están en la puerta, todos
todo el mundo orando. En este momento están los fotógrafos, todo el mundo. No quiero a nadie que esté haciendo otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque en un momento de intimidad tú no permites distractores. En un momento de intimidad tú no permites que alguien te distraiga. Quiero que todo el mundo esté ahí donde esté en su lugar. Solo levanta tus manos. Solo levanta tu mano. Te estoy llevando a un encuentro con Él. Te voy a llevar a un encuentro con Él. A un encuentro con Él. Y en el encuentro Dios se va a manifestar a tu vida. Te va a manifestar sanándote, liberándote, transformándote. Y ese encuentro será suficiente. Van a haber 3, 4 señales de que el encuentro con Dios empezó. 1, la gente va a empezar a llorar. Señal de que hay un quebrantamiento en su corazón. 2, alguna gente va a empezar a gritar entre gritos de júbilo. 3, la gente va a empezar a arrepentirse. Va a empezar a haber un arrepentimiento genuino por la falta de relación e intimidad con Dios. 4, vas a tomar una postura de humillación. No vas a estar diciendo un encuentro con Dios con las manos en la bolsa o con las manos en otro lado, con las manos en la silla. No, vas a tomar una postura de intimidad, una postura de secretividad, una postura de adoración íntima. Hay gente que ya empezó. Dios se está manifestando. Y por último, gente va a empezar a hablar en lenguas. Gente va a empezar a hablar en lenguas. Esto fue una palabra revelada de Dios para llevar su vida a un nuevo y mejor nivel. Presentado por Misión Internacional El Shaddai. Sea usted bendecido por Dios. Misión Internacional El Shaddai, avanzando en el reino.